obtener estadísticas poblacionales a través de encuestas, ¿ya? Que es una técnica que generalmente no se enseña y que queda muy, muy bien hecho, ¿ya? Así que bueno, primero agradecer a todas las personas, a todos y todas que nos acompañan hoy en día, ¿no es cierto? Que se dieron el tiempo para poder estar en esta sesión. Y antes de comenzar, me gustaría hacer una pregunta general, ¿no es cierto? Yo espero que podamos interactuar un poquito dentro de esta conversación, digamos que es una conversación más que todo. ¿Qué les motiva, ¿no? O qué les motivó, ¿no es cierto?, a estar acá? Es una pregunta que a mí me inquieta bastante porque en el fondo, ¿no es cierto?, para tener un marco contextual, ¿no es cierto?, respecto de esta sesión. No sé, ¿quién quiere partir? Aquí cada uno, ¿no es cierto?, puede explayarse unos minutitos y después vamos, ¿no es cierto?, con la presentación. ¿Qué les motiva a estar acá? ¿Por qué están acá? ¿Ocupan esto? ¿Quieren aprender R o quieren aprender, ¿no es cierto?, el módulo o de qué trata? No sé. O no los motivan, porque también puede ser eso. Diego, dime. Eh, Hola, Hola, Diego. me llamo Diego y soy geógrafo y en la actualidad estoy trabajando en CEDEUS. ¿Ya? Y es primera vez que me toca hacer un diseño muestral como asistente de investigación. Y me pasó que, bueno, ocupé lo mismo que uno aprende en inferencia y llegué a la conclusión de, no sé, pues cuando la población tiende a infinito y uno quiere trabajar una variable que se asume normal y la quieres trabajar al 95% de confianza, llegué que todas las comunas en las que tenía que encuestar en Concepción, llegaba a un número muy similar que era 380, 370 encuestados por comuna. Pero si uno cuando trabaja temas de movilidad tiene que darle representatividad espacial y tiene que darle no solamente a el concepto de la macrozona, sino que muchas de las veces uno tiene que darle variabilidad espacial. Y me he esforzado por darle variabilidad espacial, pero hay toda una teoría que yo desconozco de cuán distantes deben ser las muestras o cuánta variabilidad debiera haber en una coordenada, por ejemplo. O sea, me refiero que supongo que no es lo mismo encuestar 300 personas en un solo punto que 300 personas dispersamente Vuelto. en toda una comuna. Yo Exacto. en particular no vengo por lo de programación en general, pero sí vengo por probablemente lo teórico, porque quizás pueda introducirme un poco a cómo armar un muestreo, que tengo entendido que hay varios tipos de muestreo, pero los desconozco en particular. Entonces, bueno, llegué a ese número, lo probaron, no era malo, no es algo que no se haya hecho anteriormente, sirve para modelar, para sacar buenas estadísticas, pero no es la representatividad espacial que pudiese llegar a tener. E incluso uno pudiese llegar a invertir menores recursos para darle representatividad espacial y uno se ahorraría plata, se ahorraría tiempo, pero hay que llegar primero a lo teórico y luego a lo operacional. En general Exacto. vengo por eso. Súper, gracias Diego por tu inquietud. Y sí, efectivamente, cuando lo llevamos todo al plano del espacio, cambian los marcos de referencia y por lo tanto hay que tomar esas consideraciones para obtener, ¿no es cierto?, tamaños muestrales un poco más representativos de lo que tú dices en términos de espacio. Gracias por compartir, Diego, tu experiencia. No sé si alguien más Vale. quiere Y hay hay una ca- experiencia sí, de Aide que nos escribe por el chat, ujú. que ella quiere aprender nuevas técnicas geolocalizadas con datos y a sacar nuevas estadísticas de ellas distintas a las tradicionales. Con bases de datos, tener más herramientas para ello. Ya, súper. Entonces ya hay como un tema más de herramientas, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, procesar datos. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera compartir. ¿No? Ya. Bueno, un poquito, ¿no es cierto?, para conocernos, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? En definitiva, bueno, porque efectivamente, como dice Diego, hay poco conocimiento de las muestras. Uno cree que las muestras, ¿no es cierto?, se eligen al azar, se llega a un número mágico y se sale a la calle a encuestar y con eso creemos nosotros que le podemos dar cierta representatividad a la población, ¿ya?
Lo que vamos a precisar acá es que hay que tener ciertos cuidados, ¿no es cierto? Un poco en la línea de lo que menciona Diego, porque hay que tener ciertas condiciones, ciertas características, ¿no es cierto? Y ciertos cuidados para poder definir, ¿no es cierto?, el concepto de representatividad, ¿ya? Entonces, bueno, en esa línea, ya vamos a plantearlo en tres escenarios, ¿ok? Fundamentos de inferencia, así a grosso modo, ya tenemos una clase de inferencia y por todos los que hemos pasado por inferencia estadística es un semestre, dale que dale que dale. Entonces, en unos par de minutos, la verdad es que vamos solamente a contextualizar para que después nosotros podamos hacer el ejercicio en R, ¿ya? Vamos a ver los fundamentos de inferencia, qué es lo que es un diseño muestral, ¿no es cierto?, desde el punto de vista clásico, y después vamos a tener una implementación en R con el módulo Sarde, ¿ya? Pero también pasando un poquito por el concepto principal que une todos estos elementos, que es el concepto de factor de expansión, ¿ok? Que es un poco lo que Diego, ¿no es cierto?, en el fondo trata o intenta, ¿no es cierto?, en el fondo de darle esas características poblacionales al movimiento muestral, ¿o no? Ya, fundamentos de diferencia. Bueno, en síntesis, y esto es solamente para precisar, para que después podamos conversar, ¿no es cierto?, respecto del algoritmo, ¿ya? Lo que trata de la inferencia es básicamente dada una población, yo puedo obtener una muestra, la muestra que representa esa población, y que desde esa muestra yo puedo obtener características para que sean imputadas a la población, ¿ya? Y ese concepto de imputación de las características muestrales hacia la población es bastante fuerte, porque la primera cosa que yo tengo que prever es que esa muestra que tenemos acá necesariamente represente la población. En otras palabras, que sea un modelo, que como es un modelo que se aproxime lo más que se pueda a las características, ¿no es cierto?, de una población, ¿ya? Entonces, esa es la primera cosa que yo tengo que tener en mente, que el modelo que yo voy a tener acá, que se llama muestra, represente, ¿no es cierto?, lo más fehacientemente a la población, ¿ok? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos dos medidas acá. Una cosa es el parámetro y otra cosa son los estadísticos. Parámetro describe una población, desconocido por cierto, si eso es lo que tenemos que calcular a partir de las muestras. Mientras que las muestras son los estadísticos los que describen a estas, por lo tanto van a ser valores conocidos porque son los valores que nosotros vamos a computar en base a los datos, ¿ya? Entonces el juego acá es lo siguiente, es cómo nosotros podemos acercarnos o estimar el valor del parámetro a partir de un valor estadístico que describe a una muestra, ¿ya? Y lo segundo que nadie explica acá es que de una población yo puedo tener muchas muestras, ¿ya? Y ese concepto que yo lo tengo que anclar acá es que de una población yo puedo obtener muchas muestras, después se va a convertir en el famoso distribución muestral, porque de ahí yo puedo aplicar el teorema del límite central y de ahí, ¿no es cierto?, puedo hacer las estimaciones, test de hipótesis, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esos conceptos tenemos que tenerlo claro. Conceptos de que lo que es la inferencia, que es lo que la población, lo que uno persigue, ¿no es cierto?, conocer, pero nosotros vamos a conocer desde el punto de vista de los estadísticos, ¿no es cierto? Y los estadísticos nos va a permitir poder aproximarnos a este valor del parámetro, ya sea a partir de una estimación puntual, de una estimación por intervalo, y después, obviamente, podemos hacer juicios respecto, ¿no es cierto?, de este valor, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros cuando hacemos docencia de estadística o cuando estamos como estudiantes de estadística nos dicen tres propiedades de los estimadores. No sé si los recuerdan. Insesgado, eficiente, consistente. Y te dicen insesgado que el valor esperado del estimador es igual al parámetro. La eficiencia tiene que ser que la varianza tiene que ser menor que una cantidad pequeña, un épsilon. Y la consistencia dice, mira, a medida que va aumentando el tamaño de muestra, ¿no es cierto?, el valor del estimador se tiene que acercar al valor del parámetro con probabilidad uno. Pero la verdad que los estudiantes, nada, poco uno puede entender eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, esas tres expresiones, ¿no es cierto?, esas tres propiedades, lo podemos simplificar en dos. ¿Qué es lo que uno busca en realidad? Exactitud y precisión, ¿ya? Entonces, uno lo que busca es que el estimador, ¿no es cierto?, sea exacto. Exacto en el sentido de que el valor del estimador se acerque lo más posible al valor del parámetro. Exactitud.
Y lo segundo es que sea preciso, que por lo tanto este valor del estimador sea parte de la distribución del parámetro, ¿no es cierto? Y por lo tanto el parámetro, o más bien dicho, el estimador tenga la menor varianza posible. Y es eso lo que refleja, ¿no es cierto?, el cuadro que ustedes ven a la derecha. Es decir, lo que nosotros deseamos es que estos valores sean lo más exactos y lo más precisos posible, porque con eso nosotros nos aseguramos de que estamos teniendo, ¿no es cierto?, nos estamos acercando a cómo se comporta, ¿no es cierto?, nuestra población, ¿ya? Por lo tanto, en dos preguntas muy simples, ¿no es cierto?, la exactitud dice relación con qué estás diciendo lo correcto, es decir, estás diciendo lo correcto referente al valor del parámetro, y la precisión es si estamos diciendo lo mismo, ¿no es cierto?, cada vez que estamos midiendo estos valores, ¿ya? Entonces, el encerramiento, la eficiencia y la consistencia, desde mi punto de vista, se va a reducir en exactitud y precisión, ¿ya? Por lo tanto, las estimaciones pueden ser precisas pero no exactas, eso es sesgado. Pueden ser exactas pero no precisas, alta variabilidad, poca eficiencia. Y lo ideal, ¿no es cierto?, es que sea exacto y preciso, ¿ya? Ahora, entendiendo esto como un marco conceptual, pasemos a los diseños muestrales, ¿ya? Por lo tanto, los diseños muestrales nos tienen que garantizar, en cierta medida, la representatividad de la muestra. ¿Ya? Nos tiene que representar eso, que la muestra sea representativa. ¿Para qué? Para que el estimador que estamos obteniendo a partir de una muestra sea exacto y sea preciso. ¿Ya? Por lo tanto, es una estrategia, es una secuencia de pasos que va en esa línea, en la línea que efectivamente, ¿no es cierto?, nos permite poder darle cierta representatividad. Se basa en ciertas estructuras. Por ejemplo, necesito un marco muestral. Necesito conocer los elementos de la población, porque si conozco los elementos de la población, yo puedo obtener, ¿no es cierto?, su probabilidad. Puedo conocer la probabilidad de selección, ¿ya? Entonces, la primera cosa que uno debiera preocuparse acá son los marcos muestrales. Por ejemplo, la CACEN utiliza los marcos muestrales del INE, del censo, y el censo cada cierto tiempo tiene que estar actualizando sus marcos muestrales para que después las encuestas derivadas del censo puedan, ¿no es cierto?, obtener esa representatividad, como Diego dice, ¿no es cierto?, esa representatividad, comilla, espacial, ¿ya? Entonces, lo primero es que debo contar un marco muestral. Yo hoy día en la tarde estaba haciendo clase, le decía a los estudiantes, ya, dado eso, entonces ahora queda claro que no es salir a la calle y encuestarle a unas par de personas, ¿no es cierto?, y con eso hacer toda una teoría. Aquí primero tengo que tener ciertos elementos que me permiten poder conocer cómo está definida mi población y por lo tanto, ¿no es cierto?, dado eso, yo puedo saber su probabilidad de selección y en función de eso, ¿no es cierto?, puedo definir lo que viene después, los mecanismos de selección de las unidades, en el fondo, los tipos de muestreo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que desde el punto de vista de la estadística, tenemos los muestreos aleatorios simples, los muestreos sistemáticos, y cuando estos tienen mucha varianza, nos dicen, mire, ¿sabes qué? Mejor agrupemos los elementos, ya sea en estratificación o ya sea por conglomerados, ¿ok? Entonces son cuatro mecanismos, o lo elijo de forma random, aleatoria, así, o bien genero un mecanismo, una sistematización para que la elección no sea tan random y pueda incluir incluso lo que dice la literatura, los grupos minoritarios, y ahí viene la sistematización, el muestreo sistemático, o bien, pucha, si tiene mucha variabilidad, entonces necesito también agruparlo para bajar o disminuir esa variabilidad y hacer más eficiente, ¿no es cierto?, el muestreo. Porque recuerden ustedes que cada unidad de muestra o cada encuesta, si lo voy a precisar en eso, sale bien caro. Los que hemos hecho encuestas sabemos cuánto vale una unidad adicional de una encuesta. Por lo tanto, siempre ahí el jefe está diciendo cómo achicamos el número, cómo achicamos el número, y por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos hacer esas triquiñuelas, ¿no es cierto?, de agrupar por conglomerado, homogenizas, disminuye varianza, o por estratificación, ¿ya? Tamaño de muestra es lo segundo, el tercer elemento que tengo que tener presente. ¿Cómo calculo la muestra? ¿No es cierto? ¿Cuál es el tamaño, la magnitud que nosotros vamos a tener en la muestra? ¿Ya? Y aquí, estimadas y estimados, hay dos parámetros, ¿no es cierto?, que siempre van a incidir en esto. El error y la varianza. El problema es que el error lo fija uno. Entonces uno puede decir error más chico, más grande, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno puede, en cierta medida, sopesar eso.
pero la varianza no, la varianza es propia de los datos. Y la forma en que uno empieza a disminuir la varianza es a partir, ¿no es cierto?, de este agrupamiento, ¿no es cierto?, ya sea por estratos o ya sea por conglomerados, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes siempre que a mayor varianza, más tamaño de muestra. Siempre se va a dar esa relación, ¿ya? Pero no es lineal, nunca es lineal. La varianza, no voy a rayar acá, disculpen, pero la varianza es asintótica respecto al tamaño de muestra. Es decir, cuando yo voy adicionando un tamaño adicional de muestra, la varianza tiende a disminuir. ¿Ya? Y se va haciendo un poquito asintótica y en el fondo cada vez la pendiente de la curva tiende a ser más plana. Por lo tanto, la varianza respecto al tamaño de muestra no crece de forma lineal. ¿Ya? Entonces hay un punto en donde ya no va a crecer absolutamente más. ¿Mm? Y el error, como les digo, bueno, si más chico el error, tamaño de muestra más grande, pero yo lo fijo. Yo puedo fijar un error del 1% o bien de un 5%, que es como el estándar predefinido, o del 3% que ahora lo están precisando más. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos precisar el error? Porque recuerden que el error es parte de los intervalos de confianza. Entonces, recuerden ustedes que nosotros queremos ser más eficientes. Intervalos de confianza mucho más estrechos, porque en el fondo ahí podemos determinar con más probabilidades el que esté el valor del parámetro. ¿Ya? El otro elemento importante que tiene que ver con la representatividad, que es el propósito, ¿no es cierto?, de este taller, el factor de expansión. ¿Ya? Y el factor de expansión es simplemente un ponderador, un multiplicador que hace que tus unidades muestrales sean representativas de la población. ¿Ya? La encuesta CACEN, que me imagino que todos la habrán escuchado, tiene 202.000 observaciones aproximadamente, ya un pelín más, pero son 202.000 cerradas. Y con esas 202.000 personas, ¿no es cierto?, de muestra, base de datos, tenemos que representar a más o menos 19 millones de personas en términos de la población, ¿ya? ¿Y cómo hacemos esa representación? Bueno, el factor de expansión ahí juega un rol fundamental, porque lo que está haciendo es ponderar esa respuesta, multiplicar esa respuesta, para que esas estadísticas muestrales sean ahora estadísticas poblacionales, ¿ya? ¿Cómo se calcula entonces el factor de expansión? Lo vamos a ver en delante, pero se lo adelanto un poquitito, simplemente con el inverso de la probabilidad de selección. No me dice nada, profesor, ya, simple. Tamaño de la población partido por tamaño de muestra, ahí está tu factor de expansión y con eso tú puedes expandir a la población. ¿Es tan simple el cálculo? Sí, es simple el cálculo, pero va a depender de cuántas etapas nosotros tengamos en la muestra y con cada una etapa se va complejizando un poco más ese cálculo. ¿Ya? Y obviamente la probabilidad de selección, ¿no es cierto? En el fondo es cuál es la probabilidad de ser elegido. Y eso se determina a partir del marco muestral. Por lo tanto, cuando uno hace un diseño muestral probabilístico, ¿no es cierto?, tiene que cumplir todas estas características. Los diseños muestrales probabilísticos son los únicos que pueden representar a una población. Los diseños muestrales no probabilísticos no, porque no cumplen ninguna de estas características. Y el que sea o que tenga un nivel de confianza y un error no te hace ser que sea representativo de una población. Solamente lo que te está diciendo es un tamaño de muestra adecuado a una población en estudio. Pero si no tengo marco muestral, no tengo un tipo de muestreo, no ocupo factor de expansión, ¿no es cierto? No puede efectivamente llamarse probabilístico. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué es un diseño muestral complejo? Bueno, un diseño, ¿no es cierto?, muestral complejo, en el fondo, lo que hace es simplemente agrupar las unidades en, valga la redundancia, en grupos, que pueden ser estratificaciones, pueden ser conglomerados, que usa ponderadores, ¿no es cierto?, y que usa un concepto que en el fondo es el que hace la complejidad o el que le otorga la complejidad, que es el muestreo multietápico. Es decir, muestreos en varias etapas cuando las unidades, ¿no es cierto?, de muestreo están anidadas sobre otras unidades. Por ejemplo, ¿qué pasa con Kaizen? Kaizen, la primera cosa que muestrea son las manzanas. Y cuando ya tiene elegida la manzana, que es la primera etapa, empieza a elegir las viviendas, que esa va a ser la segunda etapa. Por lo tanto, ahí tengo dos etapas y por lo tanto cada etapa tiene una probabilidad de selección que se multiplica para obtener la probabilidad, ¿no es cierto?, total, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, eso, en el fondo, las muestras que generalmente se hacen con estos tipos de representatividad
tienden a tener, ¿no es cierto?, esos elementos. Bueno, ¿y por qué se hace? Porque quiero mejorar, ¿no es cierto?, la estimación y tener mayor precisión en términos de la validez sobre los estimadores, ¿ya? ¿Por qué hacemos eso? Recuerden siempre la lámina uno, porque el propósito es conocer cómo se comporta la población, es decir, que este estimador sea lo más exacto y lo más preciso posible, ¿ya? Bien. Bueno, aquí está el ejemplo del factor de expansión. La fórmula de una regla de cálculo, ¿no es cierto? Es n poblacional partido por n muestral o simplemente el inverso de la probabilidad de ser elegido. Y abajo está, por ejemplo, el ejemplo de que si yo tengo 10.000 personas como población total y tengo una muestra de 500 personas, el factor de expansión es simplemente 20. Por lo tanto, cada unidad de la muestra equivale a 20 personas, ¿no es cierto?, de la población. ¿Ya? Básicamente, eso es el concepto que nosotros tenemos que tener. ¿Ok? Ya. Dicho esto, en términos de la precisión estadística, ahora vamos al ejemplo y vamos a ir repasando cada uno de estos elementos. ¿Ya? Bien, entonces, yo tengo aquí un script, ¿ok? Ya cargadito, ¿ok? Y ese script, ¿no es cierto?, me va a permitir poder trabajar con ustedes, ¿ya? Y aquí todas las dudas, por favor, me interrumpen, ¿no es cierto?, cuando ustedes quieran, ¿ya? Vamos, entonces yo voy a fijar un directorio de trabajo para que esto sea más eficiente. Si me dan 2 segunditos, por favor. Aquí, quiero devolverme atrás, acá. Cancelar, no vamos a hacer. Ya. Ahí está. Entonces, ahí fijamos el directorio de trabajo. Voy a ejecutar las librerías respectivas. Vamos a trabajar con Tidyverse. Tidyverse, ¿no es cierto?, en el fondo me permite manipular, visualizar base de datos. Sarbase, que es el módulo que yo les vengo a presentar hoy día. ggplot2 para gráfica. Javer, ¿no es cierto?, eh, eh, para importar archivos en formato Stata o en formato SPSS. Y OpenXLSX para abrir archivos Excel. ¿Ya? Entonces yo voy a ejecutar esto y voy a abrir inmediatamente una base de datos que se llama Kaizen en Studio. ¿Ok? Ya, me parece que cargó acá. Listo. Ah, no, está cargando. Ya. Por mientras que carga, ahí está leyendo, ¿no es cierto?, estos valores. ¿Sí? Consulta así, ¿ustedes han trabajado con Kaizen como encuesta? ¿Sí? Súper. Sí, Diego sí, me decía ha que sí, tocado. yo no sé si el resto, ¿ah? Ya, lo vamos a mandar en un ratito más. ¿Ya, Juan? Bueno, para mí una encuesta que hacen es sumamente buena encuesta. Ya, yo creo que. Ah, solo en el magíster, ok. Entonces, es una excelente encuesta, ya el tema de la encuesta Kaizen, ¿no es cierto? Porque en el fondo su propósito es caracterizar socioeconómicamente la población. Tiene un sinnúmero de variables, yo aquí solamente estoy extrayendo un extracto de la encuesta Kaizen, pero si uno la sabe trabajar, saca muchos elementos muy, muy interesantes. Es una encuesta compleja, ¿no es cierto? Es una encuesta compleja, tiene factores de expansión y por lo tanto es un muy buen instrumento para poder ejercitar justamente estos conceptos, ¿ya? Perfecto. Entonces, yo aquí lo voy a dividir en dos. ¿Estamos de acuerdo? Primero, ¿cómo lo podríamos hacer así de una forma mucho más artesanal? Solamente utilizando los factores de expansión, ¿ya? Y después, lo que quiero hacer es ocupar el módulo Survey para que se den cuenta que es mucho más intuitivo, es mucho más fácil, pero a la larga además me entrega más información estadística para poder procesar, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Esas primeras líneas de código, lo único que va a crear es un objeto, ¿ya? Que se va a llamar pobreza. La encuesta que hacen en el libro de código dice que pobreza tiene 3 unidades. Uno, ¿no es cierto? El uno se llama pobre extremo, el 2 se llamará pobre no extremo y el 3 se llamará no pobre, ¿ya? Entonces trabaja con esos 3 etiquetas, ¿ok? Y por lo tanto, fíjense ustedes acá que uno puede hacer agrupar, ¿no es cierto?, todos estos elementos por región. Y aquí yo lo único que estoy haciendo es simplemente una suma partido por el total. Es decir, ¿cuántas personas son pobres, por ejemplo, extremo?
partido por el total de la base de datos. ¿Ok? Eso es lo único que estoy haciendo operacionalmente y matemáticamente, ¿ya? Pero ojo, aquí no estamos contando cuántos elementos están en la base de datos, sino que los factores de expansión. La encuesta CACEN trabaja con tres factores de expansión para las tres unidades territoriales que tiene: región, comuna, provincia. Lo dije en desorden. Región, provincia, comuna. ¿Cómo distingo uno de cada otro? Por la letra final. ¿Se entiende? R región, P de provincia y C de comuna. Por lo tanto, como yo quiero hacer o agrupar, ¿no es cierto?, los elementos a nivel de región, entonces voy a ocupar el factor de expansión de la región, ¿ya? Por lo tanto, si uno hace la suma de los factores de expansión, te van a decir cuántas personas en la población tienen esa condición, que en este caso son pobres, ¿ya? ¿Por qué digo en este caso son pobres? Porque como argumento del factor de expansión le paso la condición. Es decir, ese código que está justamente aquí, en paréntesis, pobreza igual a uno, es la condición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer R o el algoritmo en este caso? Va a decir lo siguiente: voy a sumar todos los factores de expansión que tengan el código pobreza igual a uno. Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Y eso va a estar dividido por este otro código, que es la línea 29. No sé si están todos viendo aquí la línea 29, en donde yo les digo, ya, eso te lo divide por la suma de los factores de expansión cuando la pobreza está entre uno, 2 y 3, es decir, por el total. O sea, esto lo único que está representando es, súmelo, perdón, divídalo por el total, ¿ya? Y si te das cuenta que cada uno de los casos sigue siendo lo mismo en términos de código, que efectivamente lo único que está cambiando es la condición. Uno, pobre extremo; dos, no pobre; y tres, ¿no es cierto?, no pobre. ¿Ya? Es lo único que está cambiando. Ya. Dicho esto, entonces yo ya tengo mi tablita. Ahí está mi tablita. Entonces, imagínense que ustedes están viendo acá, entonces están diciendo, bueno, la primera región tiene 4,5% de pobreza, de no pobreza extrema, versus un 89% de no pobre. Mientras que la región 16, que la voy a marcar aquí, ¿no es cierto? Ahí, tiene 4,2% de pobreza extrema, pero tiene un 87,9% de no pobre, ¿ya? Entonces, fíjense, simplemente con los factores de expansión un poquito artesanal, yo ya puedo llegar a obtener estadística poblacional. Y si lo tengo de esta forma, yo lo puedo aplicar, por ejemplo, para sistema de salud, por ejemplo, para nivel de actividad ocupado o desocupado, ¿no es cierto? Para cualquier cosa que se mida de forma categórica. ¿Ok? Entonces, simplecito el código. Solamente vamos cambiando el nombre del campo, las características, y ya tienen su tablita, una tablita que evidentemente es exportable. ¿Ok? Ya. Eso es cuántas personas cumplen una cierta condición a nivel de la población. Pero también podríamos tener, ¿no es cierto?, ahora el promedio. O sea, podríamos promediar, por ejemplo, salario; podríamos promediar, ¿no es cierto?, por ejemplo, ingreso, ¿ya? Pues bien, entonces ahora, otra cosita que tengo que decirles de la CACEN es que la CACEN trabaja con dos niveles: nivel individual, nivel de observación, pero también trabaja a nivel de hogar. La definición de un hogar es un grupo de personas que comparten un mismo ingreso. Esa es la definición. Por lo tanto, lo que uno espera a nivel de hogar es que sea más reducido que el nivel de persona, ¿no es cierto? En este caso, que son 202.000 y fracción unidades, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos este filtro para poder de la CACEN dejar solamente los hogares? Bueno, utilizamos esto: parentesco con el jefe de hogar, y ese es igual a uno. ¿Por qué uno? Porque uno, en el fondo, está identificando al jefe o jefa de hogar. Por lo tanto, todos los hogares tienen que tener un jefe o una jefa de hogar designado, incluso los de una persona, ¿ya? Entonces, simplemente aquí voy a hacer un filtro. Vamos a tener hogares, ¿sí? Y ahí quedó. Y efectivamente son las 72.056 hogares que están definidos, ¿no es cierto?, en la encuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, puedo agrupar por región.
¿ya? Si quieren lo voy a ordenar un poquito ahí, ¿ya? Puedo tener un data frame que se llama ingreso, que proviene de hogares, que lo puedo agrupar por región, ¿no es cierto? Y aquí puedo hacer un summary en donde calculo el ingreso. Pero nuevamente, ¿cómo se calcula a mano, ¿no es cierto? Con factor de expansión, es simplemente ponderando. Tengo el ingreso autónomo corregido multiplicado por el factor de expansión y lo divido por la suma de los factores de expansión. ¿Qué está haciendo entonces R en este caso? Para cada hogar que tiene ingreso, lo multiplica por el factor de expansión respectivo y luego lo divide, ¿no es cierto?, por el factor de expansión total. ¿Ya? Y eso, como estoy haciendo un group by por región, lo va a hacer para cada una de las regiones. ¿Ya? O sea, esa es como la separación que está haciendo acá. ¿Ok? Bien, entonces yo corro esto, ¿sí? Y obtengo el ingreso, y ahí están los ingresos, promedio por hogar. 1.121.000 para la primera región, para la región 13, la región metropolitana, 1.600.000, para la región del Ñuble, que es la 16, 727.000, para la región de la Araucanía, 768.000 en promedio para cada uno de los hogares. ¿Ya? Bien, entonces, ¿dónde está el problema acá? El problema es que no me está entregando mucha información en este sentido. No me está entregando, por ejemplo, los intervalos de confianza para ver qué tan exacto y preciso es la estimación. No me está entregando los errores estándar, ¿ya? Por lo tanto, es una información un poquito parcializada en función de estos métodos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenía un grafiquito, lo voy a correr, ¿no es cierto?, para que ustedes vean, un grafiquito muy lindo donde está el ingreso medio nacional y podemos ver las regiones que están por arriba y las regiones que están por abajo, ¿ya? Bueno, entonces le estaba diciendo acá de que el problema que uno lo puede hacer con estos niveles, ¿no es cierto?, es que nos estamos quedando fuera, estamos dejando información fuera en términos de los intervalos de confianza, ¿ya? Recuerden ustedes que uno espera que los intervalos sean precisos, ¿no es cierto?, y exactos, ¿ok? Y es ahí en donde entra el módulo diseño, porque el módulo diseño efectivamente nos va a entregar esa información, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer acá simplemente es replicar el ejemplo anterior para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cuál es la información adicional que me va a entregar, ¿ok? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar en tal sentido? Primero, tenemos que asignar un diseño a la encuesta, ¿ya? Y este es el código que te da el diseño. O sea, si ustedes quieren replicar este código, ¿no es cierto?, para otro ejemplo, tienen que seguir esta estructura, ¿ok? Muy simple esta cuestión, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, vamos a crear un Kaizen Design. No es un objeto, ojo, es una lista, ¿ya? Y para poder crear el diseño vamos a utilizar SbyDesign, ¿sí? Y adentro, como argumento, les tengo que entregar ciertos atributos que hacen que esta encuesta sea compleja. Primero, ID, que va a ser la variable unitaria, las UPM, ¿no es cierto?, las unidades primarias de muestreo. El strata, o sea, en el fondo, cómo se están agrupando por estrato, y eso va a ser bar strats en la encuesta. El factor de expansión o los pesos, que en este caso va a ser XPR, factor de expansión regional. La data, que en este caso va a ser hogares o cual la data que ustedes quieren aplicar este diseño. Y en definitiva, ay, no, se lo da cuenta, se me olvidó ahora en estos momentos, pero en definitiva eso también es muy importante y se lo va a buscar al tiro, ¿ya? Pero estos son los elementos que nosotros necesitamos. Y ese NES siempre tiene que ser true, ¿ya? Eso cuente con ello, ¿ya? Bien, entonces veamos este ejemplo, ¿ya? Paso uno, vamos también a obtener pobreza, ¿ok? Y pobreza yo lo voy a dejar como un factor, ¿ok? Primero tenemos que entregarlo como un factor. Entonces, cuando uno le proporciona una variable factor, tiene que entregarle dos elementos adicionales. Primero, los niveles y segundo, las etiquetas. Los levels y los labels. Y los niveles es uno, 2, 3 asociados a una etiqueta pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer aquí. Es el primer paso. Segundo paso, darle un diseño. Entonces, fíjense ustedes, le asignamos este diseño
con este módulo, o sea, con esta función. Es by design. Y recuerden, para Kacen, ID es bar units, strata, bar strats, weights, ¿no es cierto?, del factor de expansión regional, la data, ¿no es cierto?, es igual a Kacen Studio, y el NER siempre tiene que ser true, ¿ya? Entonces, si quiero cambiar, por ejemplo, a comuna, bueno, entonces tengo que colocar el factor de expansión de comuna, pero los demás elementos no van a cambiar, ¿ya? Si tengo otra base de datos con otro nombre, bueno, en data le coloca el nombre de la base de datos que usted necesita, pero los demás elementos no van a cambiar, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a ejecutar esto, se demora un poquitito y nuevamente lo que yo estaba diciendo, que el diseño va a quedar, ¿no es cierto?, como esa expresión que nosotros tenemos acá, ¿ya? Ahí está el diseño de esto. Ok, ya. Entonces ahora, dado el diseño, que es el paso 2, primero convierto en factors si la variable es categórica, paso 2, ¿no es cierto?, le entrego el diseño, paso 3, ahora computo. ¿Ya? ¿Qué vamos a computar? Miren, pobreza región, y vamos a utilizar la función SBY. Primero, la variable que quiero que cuente, y segundo, la variable por la que quiero que agrupe, en este caso región. ¿Puedo hacerlo a nivel de comuna? Perfecto, le cambia ahí comuna. ¿Puedo hacerlo a nivel de provincia? Perfecto, le tiene que colocar ahí provincia, ¿ya? No confundir, design tiene que utilizar el diseño que le acabamos de dar hacia arriba, ¿no es cierto? La función muy importante, por promedio, ¿ya? Si tiene un dato, ¿no es cierto?, NA o no disponible, no available, póngale true, remuévalo. Eso es lo que te está diciendo esa línea de código, ¿ya? Y bar type lo que te está diciendo es simplemente genere los intervalos de confianza. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a ejecutar acá, tú, para que lo miremos. Está trabajando esta cosita ahí. Ya, y ahí apareció. Lo voy a replegar y aquí están, ¿no es cierto?, tus valores. Así te lo va a entregar. ¿Sí? Los porcentajes que tenemos acá para pobreza extrema, no pobre, el límite inferior, ¿no es cierto? El límite inferior para pobreza extrema, el límite superior para pobreza extrema hasta acá, te lo va entregando de esa forma por si acaso, ¿ya? Entonces aquí después viene el proceso de ir acomodando estos elementos, pero de esta forma, ¿no es cierto?, te los vas entregando, ¿ya? Intervalos de confianza al 95% para la pobreza extrema, aquí está el límite inferior, ahí fíjense ustedes, lower, y upper, que aquí está, ¿no es cierto? Pobreza, pobre extrema, ¿ya? Te lo entrega de forma desordenada, por lo tanto hay que meterle mano para arreglar esto. Pero, si uno, por ejemplo, comenta el bar type, es decir, que no me entregue los intervalos de confianza y lo ejecuto, mire lo que va a salir ahora. Solamente te entrega los errores estándar, ¿ya? Y nosotros sabemos que a partir de los errores estándar podemos construir los intervalos de confianza multiplicando, ¿no es cierto?, por las constantes que ustedes desean, por el 95%, 99%, por los valores. Entonces, aquí en el fondo, si no quieren que aparezca todas esas como muchas columnas, bueno, uno puede tener los errores estándar y efectivamente puede construir el intervalo de confianza, ¿ya? Ahora, ¿por qué es bueno los errores estándar? Porque recuerden ustedes que uno puede medir la variabilidad de la estimación. ¿Cómo se mide la variabilidad de la estimación? Bueno, recuerden ustedes que es el coeficiente de variación, en donde va a ser el valor del error estándar partido por el valor del estimador, ¿ya? Entonces, en el fondo, va a ser ese error, ¿no es cierto?, por extremo, ese error dividido, ¿no es cierto?, por el valor del estimador, y eso tiene que ser menor que un cierto umbral. El INE lo sitúa menor del 10%, ¿ya? Como esa es la varianza o la variabilidad esperada, ¿no es cierto?, para cada uno de los estimadores. ¿Ok? Ya. Entonces yo voy a correr de nuevo este código, le voy a sacar el comentario, ¿ya? Porque en el fondo el código que viene después, estimadas y estimados, es simplemente cómo voy ordenando esto, ¿ya? Después les podemos compartir los códigos, pero en definitiva, esto es cómo voy ordenando toda esta cuestión, ¿ya?
y lo que yo quiero mostrarle es cómo quedaría esto graficado, que en el fondo sería esto. ¿Ya? Entonces, ahí tienen un gráfico apilado, ¿no es cierto? Con las tres categorías, bien bonito por lo demás, ¿no es cierto? Bien presentado, y con los tres valores, y aquí uno va viendo, ¿no es cierto? Efectivamente, cómo va variando, va cambiando la condición de pobreza extrema, ¿no es cierto? A lo largo a lo largo del gráfico, ¿ya? Sin duda, uno podría ordenar un poquito esto, ¿no es cierto? Poner primero pobreza extrema, no extremo y no pobre, ya, pero eso un poquito más de diseño, pero en definitiva acá tienen un hermoso gráfico con estos elementos, ¿ya? Bien, vamos acá entonces. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero a nivel de diseño, ¿no es cierto?, de hogares. ¿Se acuerdan que en hogares calculamos el promedio, ¿o no? Ya, entonces, paso uno es asignarle el diseño, ¿no es cierto?, al data frame hogares. ¿Ok? Entonces, mire, le asignamos el diseño de la misma forma. ¿Ok? Y lo interesante de esto es que puedo aplicar este código, ¿no es cierto? Lo voy a correr ahí, para que ustedes vean que puedo calcular el ingreso autónomo corregido y obviamente después viene Hogar Design, en el fondo de dónde es la data que estamos seleccionando acá, para que nos entregue esto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que te devuelve esto? Te devuelve el promedio más el error estándar. Y nuevamente, a partir de estos elementos, uno puede construir el intervalo de confianza. Es decir, recuerden ustedes que el intervalo de confianza es tomar la media, restar y sumar un valor z, ¿no es cierto?, por el error estándar. Entonces, en el fondo, uno puede construir el intervalo de confianza en tal sentido. ¿Ya? Ahora, pero también lo podemos pedirle al programa que lo haga, ¿no es cierto? Y con eso lo podemos hacer con Config. Config nos va a entregar el intervalo de confianza al 95%. Si uno ejecuta esto, fíjense ustedes que Config es la función más grande y adentro, ¿no es cierto?, yo le paso la función SByMean para que te determine, ¿no es cierto?, estos elementos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que ahí ya tengo el intervalo de confianza, ¿no es cierto?, que obviamente el valor de la media poblacional varía entre 1.212.000 y 1.260.000 pesos con un 95% de confianza. ¿Ok? Entonces ahora, una pregunta recurrente es si lo podemos agrupar también por región. Bueno, claramente lo podemos hacer. Entonces miren la estructura, si es muy sencilla esta estructura. Voy a crear un objeto, voy a calcular con SBY, ¿no es cierto? Es como agrupar por, en el fondo es como el group by, ¿se acuerdan de tidyverse, no es cierto? Como group by, esto es lo mismo, ¿ya? Entonces voy a tener la variable que vamos a agrupar por la variable categórica que la vamos a agrupar, que en este caso es región, el diseño, que es hogares, ¿no es cierto? La función, que es por promedio, y aquí, ¿no es cierto?, está diciendo entrégueme los errores estándar, ¿ya? Var type, SE, entrégueme los errores estándar, ¿ok? Ya, ejecutamos esto. Esperamos que lo haga. Ahí lo hizo. ¿Ya? Y este va a ser ingreso región. Y aquí está. Entonces, nuevamente, uno puede construir, ¿no es cierto?, los intervalos de confianza con ese dato, ¿no? O sea, en el fondo uno genera, como te dijera, uno genera lo multiplica por el ponderador, ¿no es cierto?, menos 1,96, 1,96, inmediatamente tienes el intervalo de confianza para la media. Pero en el fondo ya te está entregando el error estándar que el método anterior efectivamente no te lo estaba proporcionando. ¿Ya? Bueno, ya. Esto simplemente es como arreglar un poquitito esto, porque en el fondo lo que yo aquí hago es simplemente generar los intervalos de confianza para que podamos, ¿no es cierto?, hacer una gráfica bonita. ¿Ya? Voy a correr hasta aquí abajo porque en el fondo lo de arriba se autoexplica, ¿sí?
Y fíjense ustedes cómo te genera esta gráfica. Yo la encuentro bonita, ¿no? Entonces inmediatamente te dice, bueno, aquí están los valores puntuales, los valores de las estimaciones, y ciertamente, mientras más chiquitita, ¿no es cierto?, sea el intervalo de confianza, o sea, la barrita del error, bueno, más preciso y más exacto, ¿no es cierto?, es el valor de la estimación, ¿ya? Y aquí nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que Antofagasta, la segunda región, ¿no es cierto?, tiene una alta dispersión, ¿no es cierto?, tiene una alta varianza, ¿ya? Lo que en cierta medida está representando cierta desigualdad en términos de los ingresos, mientras que regiones como la séptima y la novena, fíjense ustedes que su error es chiquitito. Por lo tanto, lo que te está diciendo es que aquí tienden a ser más homogéneo, ¿no es cierto?, el tema de los ingresos, ¿ya? Y la región metropolitana, ¿no es cierto? Bueno, visualmente tiende a ser un poquito eh, más grande ese error, ¿no es cierto? Pero al final del día está dentro, ¿no es cierto?, de los mismos valores que anteriormente. Claro, uno tendría que calcularlo, pero en definitiva, visualmente ya te está diciendo cuáles son las regiones con mayor desigualdad. Por ejemplo, la 11 y la 12, la 2, ¿no es cierto? Y quizás otra como la 15 también podría entrar en esta categoría. ¿Ok? Entonces, de una forma muy, muy sencilla, ¿no es cierto?, podemos tener esto. ¿Ya? Bueno, alguien se preguntará entonces, bueno, ¿y lo podemos hacer ahora por otra variable además, como una interacción entre variables? Y efectivamente sí. Por ejemplo, si yo quiero buscar brechas entre las jefas y los jefes de hogar, se entiende que también lo podemos extrapolar a otro ejemplo, lo podemos hacer de una forma aditiva. Fíjense ustedes, quiero que agrupe por región más sexo. Por lo tanto, lo que uno espera es tener una barrita para los jefes de hogar y una barrita para las jefas de hogar. ¿Ok? Entonces, lo vamos a calcular acá y lo vamos a visualizar rapidito, ¿ya? Y fíjense ustedes cómo determina esto, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes pueden analizar acá, ¿o no? Fíjense ustedes, aquí Santiago, miren la diferencia que hay entre las jefas de hogar y los jefes de hogar. ¿Ya? Miren la diferencia. Y fíjense ustedes, nuestras regiones, como la séptima, las diferencias tienden a ser un poquito más estrecha que la anterior, obviamente, pero la novena es mucho más pequeña. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente, visualmente aquí podemos comparar las brechas en tal sentido, ¿ok? Desde un punto de vista, obviamente, visual, ¿ya? Bueno, pero también podemos hacer test. ¿Se acuerdan de los test o no? De test. Podemos, ¿no es cierto?, decir, bueno, existe, ante una pregunta, ¿existen diferencias significativas, ¿no es cierto?, entre el ingreso de la jefa de hogar con el ingreso del jefe de hogar? Bueno, si nosotros calculamos esto, ya ahí está, va en visor, ¿no es cierto?, la visualización te va a decir efectivamente, hay una diferencia porque el valor P es tan chiquitito que efectivamente rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, aceptamos de que existen diferencias en el ingreso, ¿ya? Entonces, con SPY-Test y SPY-TTIS, ¿no es cierto?, te permite poder establecer, ¿no es cierto?, estas diferencias, ¿ya? Bueno, ¿aquí hay alguna consulta o no? ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? Está clarito, ¿no? Sí, como muy, muy sencillo esto. Y de verdad que es como te genera gráficos muy, visualizaciones muy, muy interesantes, ¿ya? Bueno, disculpa algo los ejemplos que estaba haciendo, pero bueno, uno aquí empieza a tener mucha más creatividad y puede empezar a mezclar, ¿no es cierto?, distintas variables, pero la estructura de código sigue siendo la misma, yo les dije, o uno cuenta o promedia. Y vimos los dos casos que podemos tener, ¿ya? Bueno, y ahora finalmente podemos hacer una pequeña visualización, ¿no es cierto?, espacial. Las librerías que se utilizan para la visualización espacial, es decir, cómo nosotros tomamos estos resultados y los cartografiamos, ¿no es cierto?, lo representamos en una cartografía, son SF, Simple Feature, Gspatial, Viridis para darle una paletita de color, ¿no es cierto?, y Grid Extra para poner la flechita arriba y la escalita abajo, ¿ok? Ya, yo voy a ejecutar estas librerías y, paralelo a esto,
vamos a importar, ¿no es cierto? Vamos a importar el shape de la división político-administrativa, pero a nivel de regiones, ¿ya? Entonces, esto puede que tarde un segundito, ¿ya? Ahí no tardó tanto, ¿ya? Pero lo podemos graficar, y esto sí que puede tardar unos par de segundos, ¿ya? Así que, no sé si hay alguna duda, estimada y estimado, por mientras carga, ¿no es cierto?, este shape. ¿Tienen preguntas? Ya, hay una pregunta acá. ¿Y qué dice? Ta, 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 ta. No, todo súper claro. Gracias, Bárbara. Se demora un poquitito y mi equipo está así como ya pidiendo, está pidiendo jubilación, así que me disculpan por ello, ¿ya? Hay algo terrible que es cambiar un equipo, porque tenés que traspasar toda la información y eso, qué lata. Ya, se demora un poquitito, pero esperemos con calma, ¿ya? Ahí está. Ahí está, ¿ven? Entonces ahí está el esquicio, ¿no es cierto?, de Chile completito. Y alguien se preguntará, profe, ¿y por qué está acá? ¿Por qué están tan a la derecha el mono? Ah, porque usted tiene la isla de Pascua. Nada que hacer. Tendríamos que quitar la isla de Pascua para que se centrara y no lo vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Entonces por eso se va a ver aquí. Dicho esa observación, entonces uno va, bueno, vamos a tener que hacer un join. ¿Cómo vamos a hacer un join? Bueno, sí, porque necesito tomar el ingreso del data frame y pegarlo al shape para que podamos hacer la visualización. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que QTREG, que es el código único territorial de la región, en el shape está como texto. Entonces lo voy a tener que cambiar a numérico para que me haga el join. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces voy a hacer esa transformación y ahora hago el join, ¿no es cierto?, en que la información que tengo o sea, en el data frame región, ingreso región, peguemos, ¿no es cierto?, al shape para poder hacer esa visualización. ¿Ya? Me imagino que estamos todos familiarizados con la lógica de los shapes, ¿o no? Que en el fondo es, yo tengo un archivo shape que me permite hacer la visualización y por lo tanto lo que yo quiero es tomar información del objeto y pegársela, ¿no es cierto?, a este shape para que podamos visualizar, ¿ya? Entonces lo hago, ahí está, corrió, y finalmente aplicamos todo este código para que podamos ver una linda cartografía, ¿no es cierto?, en colores. Se muere un poquitito. Es un warning todavía. Es un warning. No, falló. No, que nada. Está trabajando todavía esto. ¿Eh? Bueno, ya. Entonces debería haber un muy bonito. Lo hice, resultó delante, pero algo pasó hoy día. Ahora, ¿no es cierto? Y estaba funcionando impecable. Bueno, eso es. No sé si hay alguna duda por mientras carga ahí, si que algún día lo hace. No sé si tienen alguna duda, estimados y estimados. Sí, o sea, me da una duda. Dime. Lo que pasa es que dentro de mi ignorancia del mundo de la inferencia, yo no sé si esto se puede ampliar a un muestreo con variabilidad espacial. ¿Se puede generalizar a eso, no? O sea, yo comprendo que quizás si uno estratifica por zona de origen-destino, podría ser. Pero existe como otra literatura que haga una discretización, perdón, que haga que hable de variabilidad espacial en el muestreo y que no sea discreta, sino que tienda a ser más continua. Por ejemplo, por ejemplo, un muestreo que me diga, ya tienes que, me imagino algo como de este estilo. Tienes centros urbanos, ¿no es cierto? Tenemos los centroides de todas las manzanas y tenemos la cantidad de personas o la cantidad de hogares que hay en cada manzana. Entonces, en ese caso, yo me imagino algo así como una especie de Kriging, por así decirlo, que te diga, ya, en esta zona trata de muestrear 5 personas, 5 hogares.
en esta otra trata de mostrar 6 y esto finalmente hace que los estimadores a los que estás llegando puedan como relacionarse con la vecindad. ¿Existe esa literatura o ya, como que me estoy Estoy pasando tres tratando de pueblos? recordar si efectivamente existe. Mm, No sé si existirá, para serte muy sincero, Diego, ¿ya? ya, No sé si ha llegado tanto estos elementos, estos mecanismos. mm. Habría que probar en el fondo. Sí, sí, puede que no exista, sí, puede que Sí, no, no, esté... pero que habría que probar porque recuerda tú que las Mm, dos propiedades que tú quieres mm, de tu estimador es exactitud y ujú, precisión. Si lo que tú haces ya, como mecanismo va en la línea de tener estimadores más exactos y más precisos, es un buen camino. mm, Entonces, en el fondo, mi recomendación acá, lo desconozco, no conozco más allá de eso, pero ujú, mi recomendación es que lo único que tengo claro es que mi estimador mm, tiene que ser exacto y preciso. claro, Si tú logras sí. que tenga exactitud y precisión, independiente de los mecanismos que tú hayas hecho, estáis bien. Claro, yo lo veo no tanto, bueno, sí, teniendo, llegando a esos dos, cumpliendo con esas dos condiciones, pero yo lo veo más por el lado del gasto operacional. Por eso realmente lo veo, porque muchas de las veces siento que en los proyectos de investigación se gasta mucha plata tratando de hacer representación espacial. Perdón, tratando de hacer representación cumpliendo con estos genes muestrales, pero sin darle representación espacial, que si uno se va en la de mostrar aleatoriamente simple, en teoría el presupuesto se te va a las pailas. Es que una de Entonces, las como que formas eso es lo que estoy tratando de Ya, como una de ver. las formas que tú tienes para poder disminuir, ¿no es cierto?, el Ujú, tema de la encuesta, el costo de encuesta, es ujú. clusterizando, es decir, Ah, bueno, reduciendo sí. variabilidad interna, porque al reducir Ujú, variabilidad interna tú necesitas menos tamaños muestrales. Entonces, una claro, técnica que yo te recomiendo es la clusterización. O sea, antes de cualquier cosa, clusteriza espacialmente o por atributos, dependiendo cuál sea el ujú, contexto, o incluso espacio-tiempo, puede ser, ¿no es ujú, cierto?, una técnica así como ST-Diviscal. Entonces, tú tienes esos conglomerados clusterizados y sobre ahí aplicas la encuesta. Y eso debiese ser más eficiente. Ahora, ojo con esto. La eficiencia siempre se mide respecto del muestreo aleatorio simple, ¿ya? Porque hay una cosa que tú tienes que considerar también. Recuerda que la relación entre el tamaño de la población y la muestra es asintótica, pero al ujú, comienzo la proporción muestral respecto de la población es más alta y tiende a sí, disminuir conforme tú agrandes el tamaño de la población. ¿Por qué digo esto? Porque si tú llegas a conglomerados muy pequeños, en ujú, definitiva vas a tener igual gastar mucha muestra, no sí, va a ser tan eficiente. Y ahí te conviene más el muestreo aleatorio simple. Entonces, la idea siempre va a ser es tener un conglomerado suficientemente grande que te permita ujú, ser eficiente en términos de tamaño de muestra. claro. ¿Ya? Pero Gracias. mi técnica que la he Ujú, usado es clusterizo. ujú, Clusterizo y luego, ¿no es cierto?, a esos clústeres le aplico, ¿no es cierto?, una muestra. Incluso tú puedes interesante. hacer el proceso inverso. Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Ya. Yo necesito X cantidad de muestras y las voy a repartir, ¿no es cierto?, con una fijación proporcional al tamaño del clúster o del estrato, y eso va a ser la muestra que voy a obtener. Podría ser, Claro. pero podrías clusterizar. ¿Sí? Vale, gracias. Ya. Alguien vi una manito por ahí arriba, no sé si está. Alguien estaba preguntando No, algo. no Yo, quería comentar algo que un poco no sé si tiene relación con lo que preguntaba Diego, que todo depende del fenómeno que quieras tú estudiar. En el fondo que estamos viendo estadística descriptiva con métodos tradicionales para poder hacer inferencia estadística y la autocorrelación espacial tiene que ver con fenómenos de una escala que muchas veces es tan grande que los métodos de muestreo son totalmente distintos. Entonces, te pongo el ejemplo de la CACEN. La CACEN debe ser la encuesta muestral más grande que tiene Chile. No recuerdo si son 20.000 casos, un poco más. Y las encuestas grandes, que pasan los 18.000 casos, están sobre los 1.000 millones de pesos. Pero su objetivo es hacer inferencia estadística sobre niveles de población a nivel país, región, y eso necesita ese nivel de cobertura de la muestra.
Estamos hablando de gente, ¿se entiende? Entonces, cuando tú hablas de personas, eh, quizás no te sirven tanto los modelos de autocorrelación espacial porque tú no puedes como tener como aplicar el índice de Morano o esto de la variabilidad local o global, porque son fenómenos que tienen que ver con variables sociodemográficas de la población, que es muy distinto a cuando tú analizas, por ejemplo, la distribución de los minerales en una región, y ahí sí te sirven mucho las técnicas geoestadísticas que se usan con autocorrelación espacial porque son fijas. Las variables como que son, o sea, tú en el fondo tú encuentras en un territorio distribución de ciertos minerales, ciertos metales, y ya teniendo unos buenos sondeos, unos buenos muestreos, puedes hacer el tipo o aplicar los modelos de autocorrelación espacial con con los fenómenos socioespaciales. Es más complejo. Yo no sé si en la econometría aplicada puede ser que haya algo que pueda servir, pero eh, ahí es donde quizás estas técnicas que son más tradicionales quedan un poco cortas y ahí tenéis que empezar a investigar qué es lo que hacen sobre todo ahora con temas de inteligencia territorial y cómo aplican esos modelos que son geoestadísticos a procesos de análisis de fenómenos sociales, pero que son bien como, están como, en algunos casos vienen solo en la academia, no existe tanta evidencia para poder como decir que se está haciendo en tal país en tal lugar. De hecho, el INEGI, que es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es uno de los pocos que hace el vínculo geografía y encuesta y hace modelos geoestadísticos. Acá el INE te entrega la geodatabase de las muestras, pero no, la muestra no es para hacer el uso con la conformación espacial de la muestra, sino que tú generalizas al tiro la división político-administrativa. Entonces tú, a pesar de tener los Claro, puntos de la muestra, claro, sí. no te sirve para hacer por ejemplo, lo que decías tú, pues, aplicar algún modelo de autocorrelación espacial para hacer vecindario o aplicar alguna técnica de distancia. Sí, sí, de más, pues sí, de más que puede ser. Pues lo que pasa es que los geógrafos en general tenemos igual no sé cómo llaman, no sé si decirle pasión o decirle fetiche, porque entendemos que existe mucha heterogeneidad en un trozo muy chico de espacio. Entonces yo muchas de las veces miro a los ingenieros, los sociólogos, como que no miran esa variabilidad. Entonces como que No, románticamente trato de llegar un poco a aquello y ver si es que eventualmente se puede aplicar e incluso reducir costos de la operación del muestreo, sobre todo las cosas que tienen que ver con movilidad. Creo que podría llegar a ser útil. Eh, Por eso lo mencionaba, pero no digo Yo que... creo, disculpa Juan, disculpa Diego, pero yo creo que tienes que avanzar a Mm. métodos de clusterización más sofisticados. Diviscar Sí, el sí puede uno, ser. OST Sí, Diviscar el segundo. Entonces yo sí. creo que con eso tú puedes determinar cuáles son los clústeres menos densos, ¿no es cierto? Y por lo tanto puedes mostrar desde ahí. ¿Ya? Yo creo que por ahí podría ser la respuesta, más allá de las autocorrelaciones espaciales que sí generan clústeres, pero no clústeres, ¿no es cierto?, densos espacialmente. Claro, sí, sí, es una buena respuesta. Gracias. Y yo creo que por ahí va la respuesta. Diviscar, el paper de Esther, que en 1996 lo escribió, ¿no es cierto? Y toda la secuencia hacia abajo es muy interesante poder mirar. ¿Sí? Vale, Ya. gracias. Ya. ¿Hay otra pregunta, estimadas y estimados? Muy interesante la conversación, ¿eh? La discusión. Muy bien. Excelente. ¿Otra pregunta? Bueno, ya. Entonces, yo creo que podríamos ir cerrando, ¿no es cierto? Esto. Ya, es un taller chiquitito que en el fondo es para mostrar efectivamente cómo, ¿no es cierto?, podemos utilizar estos diseños muestrales, ¿no es cierto?, que como dice Juan, efectivamente son más tradicionales, tienen que ver más desde el punto de vista de la encuesta, ¿ya? Pero partimos diciendo que evidentemente no todas las muestras son iguales, hay muestras que van a ser probabilísticas y otras que no. Lo que uno busca desde el método cuantitativo siempre es esta generalización desde una muestra hacia la población, a diferencia de los métodos cualitativos que son mucho más exploratorios, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero mencionar y relevar un poco, que es el factor de expansión, que generalmente no lo conocemos, generalmente, ¿no es cierto?, no lo usamos, pero que en definitiva es el puente que une, ¿no es cierto?, esta representatividad
o que más bien dicho, le da representatividad, ¿no es cierto?, a ¿cómo se llama esto?, a la población, ¿ya? Survey como módulo, ¿no es cierto?, de R, yo lo he visto muy poco. Yo escribí un artículo en función de esto, pero personalmente no lo he visto muy masivo y creo que es muy relevante poder tener un módulo que te permita poder expandir. Sobre todo, ¿para qué? Para poder tener errores estándar y estimaciones, ¿no es cierto?, sobre los valores de los estadísticos. Siempre nosotros buscamos los estadísticos de una forma exacta, de una forma precisa, ¿ya? Y aquí un poquitito lo que dice Diego desde la geografía, ¿no es cierto? La dimensión espacial importa la interpretación de los datos, sí, efectivamente, porque ahí, tal como se está dando esta discusión, subyace los dos conceptos más importantes de mi punto de vista de la econometría espacial o de la estadística espacial. Conceptos de autocorrelación espacial, es decir, cómo depende la variable, y en la heterogeneidad espacial, es decir, cuál es el comportamiento que tiene la variable dentro de un territorio, ¿ok? Por lo tanto, en el fondo, en términos muy simples, ¿no es cierto?, esta charla venía a relevar efectivamente cómo nosotros podemos, a partir de módulos, podemos obtener las estadísticas poblacionales y hacer efectivamente que nuestras estadísticas muestrales sean representativas de una población, ¿ya? Bueno, yo no sé, por mi parte no tengo nada más que agregar. Yo espero que hayan disfrutado. Es una técnica, ¿no es cierto?, esta forma de poder visualizar poblacionalmente los resultados. Agradezco a todas y todos quienes hayan participado de esta charla. Espero que haya sido de su completa eh, motivación e interés, ¿no es cierto?, esto. Y bueno, si siguen por el camino, ¿no es cierto?, de los métodos cuantitativos, aquí, ¿no es cierto?, los podemos ayudar y orientar. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias y que descansen, que tengan un buen término de jornada. Ya, muchas gracias a ustedes. Gracias, se pasaron, todo muy interesante la clase. Gracias, Diego. Agradecer, agradecer a Saúl que nos está viendo desde México también. Que muchas gracias. Muchas, muchas gracias.